Biblias en el libro de Macabeos. No, esa es una Biblia apócrifa, no una que... se la sabe de memoria. Ya. Y el tema que vamos a hablar hoy es la continuación un poco y alguna... Vamos a cruzarnos un poco con lo que vimos el domingo pasado. Vamos a partir desde el versículo 27 del capítulo 21 de Hechos y se llama El corazón de la iglesia es fruto en Cristo. Y ya ese título debería ponernos en perspectiva, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere Cristo de su iglesia? Que dé fruto. ¿Y cómo debe ser ese fruto? Fruto en Él. No es el que a mí se me ocurra, ni el que yo creo que me sale más fácil, ni nada de eso, sino que es el que Él espera a pesar de uno. Abrieron todas las Biblias Hechos allá capítulo 21, todos menos yo. 27. Y acabo de ir en Romanos, no sé por qué. ¿Qué estaba pasando en Hechos 21? ¿Se acuerdan, no? Pablo va a llegar a Jerusalén, ¿sí? Y antes de eso, ¿qué había pasado? Así como grosso modo, Pablo había hecho su tercer viaje misionero y ya venía de vuelta trayendo las ofrendas de las iglesias, varias iglesias, a la iglesia de Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén se va a encontrar con algunos problemas, ¿cierto? ¿Qué problemas? Con los judaizantes que lo van a acusar. Ok. Entonces, ¿qué tenemos primero? Dice... versículo 26, vamos a leer de ahí. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, ¿qué hombres? Unos que venían con él, ¿no? No. Unos que los apóstoles le dijeron que los llevara al templo para cumplir un rito, ¿sí? Y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, Pablo mismo se purificó, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, y estamos hablando de algo muy judío, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y ellos probablemente habían hecho un voto nazareo, se lo conversaron en la clase anterior, ¿cierto? Y Pablo además venía de lugares, podríamos decir a ojos de judíos, paganos. De alguna manera igual tenía como que limpiarse, ¿no? Y está mostrando esto en este acto de ir al templo y purificarse. Y para eso tenían que pasar 7 días. Si uno lee la ley mosaica, se da cuenta que la purificación no era me purifico y listo, sino que tenía que ser visto por los sacerdotes en algunos casos, o tenían que pasar cierta cantidad de días. Por ejemplo, aquellos que no podían celebrar la Pascua el día 14 del mes de Nisan, por causa de que no estaban puros, tenían que celebrar para esos la Pascua 7 días después, etc. Entonces vemos cómo lo que se relata en el Antiguo Testamento acerca de la ley, de alguna manera se está cumpliendo acá a ojos de los judíos. ¿Cuál es el fondo de este asunto? Básicamente, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué hubo un consejo de los apóstoles y por qué dieron ese consejo? Porque Pablo tenía que llevarlos. Por amor a ellos, ¿quiénes son ellos? El resto. El pueblo judío que era judío y no aceptaba que la iglesia se saltara los ritos mosaicos para limpiar su imagen, que él sí los va a cumplir. Era necesario, ¿no? Legalmente hablando o eclesiásticamente hablando. No es tan claro. Ya, ahora vamos a ver por qué no es tan claro. Pero nosotros en esta fecha, ¿sí? Año 2000, decimos no. Pero en ese tiempo,
Ok, dice, leímos el 26, ¿cierto? 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, ahí están, unos judíos de Asia, y cuando habla de Asia, básicamente, ¿de qué región está hablando? Siempre en el libro de Hechos, cuando hable de Asia, piensen en Éfeso. Aunque no está hablando de la ciudad de Éfeso, sino que el sector. Pero para tener una idea, Éfeso, ¿ok? Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. O sea, lo tomaron preso. Esa es la idea. Algo nuevo para Pablo. Y vemos entonces cómo lo que se relata en el principio del libro de los Hechos, cuando se está constituyendo la iglesia, que los judíos comienzan a hacerle persecución, se sigue repitiendo, como que no ha cambiado mucho la película. Recuerda que cuando predicaron en el templo por la sanación del cojo Pedro y Juan, ¿qué le pasó? A la cárcel. Y estamos viendo un poco lo mismo, salvo que el ánimo que hay acá no es el mismo. No es un celo por las cosas del templo, por el sacerdocio levita, o lo que sea, sino que acá hay mala intención además. Y esto lo vamos a ver ahora. Los tiempos, y estamos hablando de el contexto ya en el libro de Hechos, en particular acá, en estos años, y estamos hablando cerca del año 58 después de Cristo, 59, por ahí, eran tiempos difíciles, tanto para la iglesia, ¿sí? Y hemos visto una y otra vez cómo Pablo iba a un lugar, se establecía una iglesia ahí, ¿qué pasaba? Llegaban sobre todo los judíos, ¿sí? Los trataban de destruir todo lo que el Señor estaba haciendo por medio de Pablo. Y lo enfocaban en Pablo y tenía que salir no muy agraciadamente de cada ciudad, ¿sí? Entonces no eran tiempos fáciles para la iglesia, había mucha persecución y en este tiempo también había persecución de los romanos, ¿o no? Vemos en el capítulo, no me recuerdo si es el 18 o el 19, que se encuentra con Aquila y Priscila, que ellos venían ¿desde dónde venían? Desde Roma, y se encuentran en Corinto. ¿Y por qué salieron de Roma? Porque el emperador lo estaba persiguiendo. Entonces también había persecución romana, y ahí tenemos un poco el contexto relativamente simple de lo que estaba sucediendo en el ámbito religioso-político de este mundo. No solamente de la iglesia, sino que también vamos a ver que eran tiempos difíciles también para los judíos. No siempre pensamos que los judíos estaban a su regalado gusto, y no, ellos estaban bajo todavía el dominio romano, y era un dominio romano que ahora era con mano fuerte. De hecho, se levantaron algunos en ese tiempo para derrocar el imperio romano, y el gobernador, que en este tiempo era Félix, y lo vamos a ver en los capítulos que siguen hechos, ya aparece este personaje, Félix, va a aplastar todas esas rebeliones, en particular una de un egipcio que se levantó, se dice, como con 4.000 insurgentes en Jerusalén y los mató a todos. Y los judíos sabían eso. No eran tiempos fáciles para ellos tampoco. Y un ejemplo de esto lo podemos ver de este dominio romano que era difícil, lo podemos ver antes en el capítulo 19 del libro de Hechos, en los versículos 34 al 41. ¿Se acuerdan que hubo un alboroto en Éfeso con los templecillos de Diana? Y vemos que se juntaron, sacaron algunos para una turba para golpearlos y todo lo demás, y se forma una especie de asamblea en el pueblo, que no era una asamblea legalmente constituida, sino que básicamente era una turba que quería golpear, y no sé si no nos deja claro el texto qué más querían hacer con esta gente, que era de la iglesia. Entonces vienen estos judíos y arman este alboroto
por causa de un tal Demetrio, ¿recuerdan, no? Que reclamaba ahora que se quedó sin negocio. Dije el 34, dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, y está hablando de un tal Alejandro. ¿Por cuánto tiempo? 2 horas. ¿Se imaginan cómo era el ánimo, no? Porque uno dice, ya gritemos 15 minutos, ya como que nos cansamos y veamos qué va a pasar. 2 horas. Eso mismo, wow, tremendo. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, o sea, se demoró 2 horas en hacerlo, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O en el fondo, ¿quién es este ignorante? ¿Sí? Puesto que esto no puede contradecirse, que Diana es Diana, ¿sí? Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Oye, por último, enséñenle, convénzanlo. Ese es un poco lo que está haciendo el escribano. Calmemos los ánimos, aquí no tenemos por qué estar matando gente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos, de hecho, nunca hablaron en contra de Diana, ¿o sí? No, ellos estaban anunciando a Cristo. Guárdense eso. ¿Estaban qué? Anunciando a Cristo. ¿Qué es lo que no estaban haciendo? Criticando a su religión. Déjelo por ahí, en el disco duro. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, y aquí hay un tema económico, audiencias se conceden. O sea, hay tribunales para eso. Y procónsules hay autoridades para eso. Acúsense los unos a los otros, la idea es dónde corresponde, cuándo, el día que corresponde y a la hora que corresponde. ¿Sí? Si hoy día usted quiere ir a un juzgado, ¿cómo lo va a encontrar a esta hora? Cerrado. ¿Qué tendría que hacer? Esperar a mañana. Esa es la idea, ¿ok? Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. ¿Por qué dijo eso? En legítima asamblea se puede decidir. Porque la asamblea era ilegítima. Estaba fuera de la ley. Y Roma podía haber actuado incluso para quitarle el carácter romano que tenía en la ciudad. Sacar sus procónsules, sacar todo y dejarlos como unos bárbaros. Entonces ellos tenían más temor a los romanos. No eran tiempos fáciles. Porque, sigue, peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Y tenemos entonces una historia que estaba ahí, guardadita, que nos hace ver que los tiempos que estaban viviendo, no solo la iglesia, sino también los judíos, no eran fáciles. Eran tiempos en temas religiosos y en temas políticos muy complicados. Era una época de intenso, además, nacionalismo judío. Y en este tiempo que estamos viendo lo de los Efesios, luego Pablo va a seguir viajando y va a ir a Grecia, a Acaya, y en esos lugares él va a escribir cartas. ¿Qué cartas escribió en esos lugares? En ese viaje cuando ya viene de vuelta a Jerusalén. Segunda carta a los Corintios y la carta a los Romanos. ¿Se acuerdan de la carta a los Romanos? ¿Por qué estaba escribiéndole Pablo a los Romanos? Porque quería ir a verlos. Y no solo eso, sino que al final de la carta a los Romanos vamos a ver que él estaba orando por ese viaje por años para ver si Dios le concedía el poder ir a verlos y compartirles algún don espiritual, hablando del amor. Pero había sido detenido. El enemigo no había querido. Todo eso va a decir Pablo ahí en la carta a los Romanos. Eso está sucediendo en este mismo tiempo.
para que veamos qué es lo que está viviendo Pablo en un pasaje paralelo, que lo dice ahí en la carta a la segunda carta a los Corintios y lo vemos también en la carta a los Romanos, y tenemos un panorama un poquito más amplio, ¿no? Para ver por qué estaba pasando lo que estaba pasando en el tiempo que estaba pasando, ¿ok? Disturbios políticos por causa del nacionalismo judío y por causa de la aparición de la Iglesia de Cristo. Y como les dije, había un gobernador que era duro, que era el gobernador Félix. Era conocido por que no le temblaba la mano. Si alguien se sublevaba, hasta ahí llegaba. Y el hasta ahí llegaba no es que lo metían en la cárcel, ¿sí? Lo aplastaban y lo mataban. ¿Por qué? Porque todo eso de Roma le pertenecía a Roma, incluyendo Jerusalén. Mire lo que dice el versículo 21, perdón, capítulo 21, versículo 38. Cuando ya toman preso a Pablo, me voy a adelantar, no sé si hoy día vamos a llegar ahí, pero el que le toque después va a tener que explicar este texto. Dice, el romano, ¿sí?, que lo toma preso, que es el tribuno, dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes que de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios que mató Félix? Sicarios, le suena la palabra, ¿no? Uno dice, esta persona que uno contrata para matar a otro. Ya, sicarios viene derivada la palabra de sica, del latín sica, que es una daga, que eran tipos que se metían en las manifestaciones y mataban gente sin que nadie los viera. Esa es un poco la idea. ¿Por qué? ¿A quién mataban? Romanos. Ese tipo de gente, ese tipo de alborotos había en este tiempo en Jerusalén y en sus alrededores. No era un tiempo fácil. Los judaizantes, por otro lado, que estaban luchando en contra de la iglesia, que en el fondo le quitaba adeptos, por decirlo de esta manera, quisieron aprovechar la oportunidad de que Pablo llega a la ciudad para matar a Pablo. Eso es lo que está pasando en el texto. Dice, vamos en el capítulo 21 a trazarnos unos versículos. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, le dicen a Pablo, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Para. Han creído y la ley. ¿Va junto, no? Nuevamente, nosotros hoy, en este año, decimos, no, eso no va junto. Pero vamos a ver qué pasaba en ese tiempo. Pero se les ha informado en cuanto a ti, ¿quién? Los judaizantes, los que querían matar a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Básicamente, ¿qué predicaba Pablo en la iglesia? ¿Sí? Que Moisés era un pagano, que eso no valía. Y no era eso lo que hacía Pablo, ¿sí? Cuando él llegaba a una ciudad, ¿qué era lo primero que hacía Pablo? Iba a una sinagoga y ¿qué leía? La ley del Antiguo Testamento. Y a partir de eso empezaba a enseñar cómo eso se cumplía en Cristo. O sea, la ley es buena. Nos lleva a Cristo. Eso es lo que está enseñando Pablo. Todo lo contrario de lo que va a ser acusado, diciéndoles que circuncides a sus hijos, ni que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces vemos que hay emisores y cartas que se están llevando con acusaciones bastante serias, que no pueden obviarse. No pudieron matar a Pablo en tantas otras ciudades y ahora que está en Jerusalén dicen, esta es la nuestra. Y la acusación viene con mucha fuerza, con mucho odio. Hay también, y a esto quiero ir con lo que les estaba comentando de, bueno, ¿es la iglesia lo que estamos viviendo o es la ley lo que estamos viviendo aquí en este texto? Hay también un periodo de transición para los creyentes, especialmente los creyentes judíos, entre mantener la fidelidad a Dios con la cual ellos fueron enseñados de niños por medio de cumplir las ceremonias judías y al mismo tiempo la vida con un corazón aplicado por fe a Cristo.
y las dos cosas no tenían problema en hacerlas juntas. De hecho, cuando vemos, ¿se acuerdan de la sanación del cojo allá en Hechos capítulo 3? ¿Qué estaba haciendo Pedro y Juan cuando se encontraron con el cojo? ¿A dónde iban a orar? Al templo, rito judío. Ah. Y vamos a ver muchas de esas formas de vida que no se contradecían unas con otras. De hecho, cuando llegamos al capítulo 15 vemos el concilio de Jerusalén y empiezan a discutir, bueno, ¿qué hacemos con los gentiles? Y el tema es, bueno, los gentiles no tienen por qué ser circuncidados. ¿Por qué no? Esas son cosas que están en la Biblia y nosotros deberíamos aprender. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una identificación con el pacto de Abraham para el pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dijo, ahora tú tienes que ser circuncidado. ¿Le dijo no? Capítulo 12, capítulo 15 de Génesis. No. ¿Cuándo le dijo? Avanzamos unos capítulos más y ya estaba Ismael. Y cuando nace un hijo, y después viene Isaac, viene la circuncisión para el pueblo de Israel. Es un poco, aunque Ismael no era israelita, pero circuncida a todos los que estaban con él, que van a conformar entonces este pueblo. Es para Israel, es una señal del pacto. Y muchas veces Pablo va a hablar de la circuncisión del corazón. ¿Le suena, no? ¿De qué está hablando ahí? De la fe del creyente que va a ser, por su fe, viviendo en estos frutos, la señal de que es de Cristo. Ya en el capítulo 8 va a ir a Samaria a predicar. Felipe se va a encontrar con un etíope que era judío y decimos, oh, no es solo para los judíos. No, no es solo para los judíos. Y poco a poco vemos cómo Pablo ahora empieza, después del capítulo 13 del libro de Hechos, a recorrer naciones que no son judías, en las que sí hay judíos, donde se convierten judíos, pero también gentiles, no judíos. Y empieza a haber un mix de judíos y gentiles en la iglesia, y en el tiempo cada vez más gentiles y cada vez menos judíos en la iglesia. Hay un periodo de transición desde el judaísmo creyente hacia el gentilismo creyente. Y hoy día la iglesia está compuesta básicamente por gentiles. ¿Se dan cuenta? Y Hechos nos están narrando esa historia. Por lo tanto, nosotros ahora estamos como, si esto es una X, de judíos que van descendiendo y gentiles que van ascendiendo, estamos como en un punto medio. ¿Sí? Por eso no es raro lo que para los judíos o para la iglesia en ese tiempo, lo que está narrando Lucas en ese tiempo. Para nosotros sí. ¿Cómo podían ser los ritos judíos en la iglesia? Para ellos no era tan extraño porque todavía convivían en estas dos realidades, pero viviendo solo por fe. Que quede claro. Ellos no iban a cumplir los ritos porque los ritos les iban a dar alguna gracia o les iba a dar alguna ayuda en la salvación. No, sino por temor a Dios. Ellos ponían a Dios por sobre todas las cosas, antes de todas las cosas. Y entonces entendían que tenían que cumplir estas ceremonias. Ok, preguntas de aquí. No es un tema simple, ¿no? Y curiosamente nos vamos a dar cuenta que los apóstoles permitían esta realidad también, ¿o no? De hecho le dicen a Pablo, oye, toma esto y llévalos al templo a purificarse. Todos estaban en absoluto acuerdo y entendían realmente cómo era que funcionaba una cosa junto con la otra. Y antes de esto,
¿Se acuerda que le dije esto era como el año 58, por ahí? Bueno, antes de esto, Pablo escribe una carta a los Gálatas. ¿Y qué les dice? ¿Quién los extravió de la fe? ¿Por qué quieren volver a la ley? O sea, si tú vas a vivir para cumplir la ley, entonces no entendiste qué es lo que es la fe. Y es como, ¿qué es qué? Entonces, en el fondo, la pregunta es, si yo voy a hacer ritos judíos, ubiquémonos en este tiempo, estamos en este tiempo de Hechos, ¿lo voy a hacer para tener un favor de Dios? ¿O lo voy a hacer porque yo temo a Dios, porque Él me salvó en Cristo? Y esa respuesta a esa pregunta es la que te hace iglesia o judaizante. ¿Se entiende el punto, no? Ok. Entonces estamos aquí cuando se juntan iglesia, judaizantes, todo en Jerusalén. Y deciden entonces matar a Pablo. Esta situación de que Pablo llegue después de algunos años a Jerusalén es una fuente que los falsos maestros en especial iban a aprovechar para enseñar que Pablo no era lo que decía ser. Y para volverse a la iglesia y enseñarle que se vuelvan a la ley. Voy a decir a la ley para no mezclar con ritos judíos, que ahí todavía tenemos el mix, ¿ok? Hoy sí entendemos. ¿Hay que cumplir la ley? ¿La iglesia tiene que cumplir la ley? No. Sí, somos libres de la ley. ¿Por qué somos libres de la ley? ¿Por qué qué? Porque Jesucristo la cumplió. ¿Qué significa eso? Sabemos por los textos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, les dice que Él no ha venido a abrogar la ley, a cortarla hasta que llegó. No, yo he venido a cumplirla, dice. Y de hecho Él la cumple 100% sin fallar un solo punto perfectamente. Solo Él puede hacerlo. Es más, muchas veces vamos a ver en textos que el hombre es como la hierba, es como una flor que dura un día y se acaba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Él dice que ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, haciendo esta misma referencia. Si algo va a cambiar en este mundo es el corazón del hombre, pero lo que no va a cambiar es la verdad de Dios, y esa es la ley. Y si la ley no ha cambiado, ¿por qué nosotros no la cumplimos? No me hagan caso con la pregunta porque está mal hecha. Jesucristo dijo que Él iba a cumplir la ley, y no solo la cumplió haciendo todo de acuerdo con la ley, sino que cuando Él va a la cruz, acompáñame a Gálatas capítulo 3. Versículo 11. Tanto en Gálatas 3. O versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque la ley, ¿qué es lo que hace? Mostrar tu pecado, y que por causa de tu pecado estás fuera de Dios y estás condenado. La ley no salva, pero muestra tu pecado. En ese sentido es muy buena. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bueno, Jesucristo las cumplió, ¿no? No cae en este versículo. Wow. Seguimos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y ahí estamos nosotros. Gracias, Señor. Y la ley, sigue diciendo, no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y mira lo que dice a continuación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Recuerda que era maldito todo el que
vive para cumplir la ley, pero no puede. Y Él tomó nuestro lugar para que nosotros que no podíamos cumplir la ley, ahora la tengamos cumplida porque Él sí la cumplió. Eso está explicando el versículo. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y es interesante porque lo que Cristo hace en la cruz, o sea, hasta llegar a la cruz es cumplir perfectamente la ley, todos los preceptos de la ley. Pero lo que hace en la cruz es que todo el precio que exige la ley para ser cumplida, Él lo paga. Por lo tanto, en Él ya está cumplida la ley. ¿Se entiende esa figura? Hasta ahí es fácil, ¿no? Él la cumplió, y no solo la cumplió, sino que la pagó. Y eso es clave. Y cuando Él paga la ley, Él es justo, cumple la justicia de Dios de acuerdo con la ley. Pero cuando nosotros creemos por fe en el sacrificio del Señor para ser salvos, Él nos justifica. Esa justicia de Él ahora la traspasa a nosotros, por lo tanto, a los ojos de Dios somos considerados, por ser justificados, como cumplidores de la ley. Nosotros ya la cumplimos. No nosotros, Cristo, pero Él nos puso en Él. Y esa figura tenemos que entenderla bien. Nosotros estamos en Cristo, vivimos en Cristo, morimos en Cristo, lo que sea en Cristo. Por lo tanto, no necesitamos cumplir la ley, no por nosotros, porque Él lo hizo, para nosotros. Esa es la figura, pura teología. Y dice en el versículo, quedamos en el 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados para vivir según la fe, según la enseñanza de Cristo, como iglesia. Eso es lo que está hablando el texto. Solamente que no uséis la libertad. ¿Cuál libertad? Que somos libres de cumplir la ley, que la ley no tiene potestad sobre nosotros. Que el pecado tampoco es nuestro dueño. Nuestro dueño ahora es Cristo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No tengo que cumplir la ley, entonces puedo mentir, pues. Total, ya ser libres, ¿no? Y como nos gusta el pecado, tendemos a minimizar el precio del costo de la ley y de la libertad en la que Cristo nos ha puesto. Como a nosotros no nos costó. Y son versículos fuertes. Como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque, mira lo que dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y esa no es la iglesia? ¿Cumplimos la ley? ¿Cuál es la ley que Cristo dejó a la iglesia? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. ¿Y nos cuesta cumplirlo? En la medida que estemos más alejados de Cristo, sí, pero en la medida que estemos más en comunión, más con Cristo, no. Porque es algo que Cristo ya puso en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cerramos paréntesis teológico para saber la diferencia entre ese tiempo, que funcionaba igual que ahora, pero tenían esta mezcla con las ceremonias, versus nosotros, que tenemos que aprender cómo eran las ceremonias judías, pues no ocurren ahora, ¿sí? No las conocemos para nada. Nosotros vemos hoy día el tema claramente, o deberíamos, estudiando la Escritura. Ellos lo veían más nublado, pero sí con el mismo corazón. La iglesia en ese entonces con el mismo corazón, que debemos verlo nosotros. ¿Estamos hasta aquí? ¿Bien? Ya, versículo 27 de Hechos 21, viene el complot para matar a Pablo y dice:
Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, ¿de dónde era? Y eso era Efesio, ya. Los de Éfeso, perdón. Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, vengan todos así. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. O sea, contra los judíos, contra la palabra de Dios, la ley, y contra el templo. Hay 3 acusaciones ahí. ¿Dónde hemos visto eso antes? ¿En el libro de los Hechos lo hemos visto antes o no? Lo voy a ayudar. Capítulo 7 del libro de los Hechos. ¿Qué pasa en el capítulo 7? Que está después del capítulo 6. Esteban. Ah, a Esteban no lo acusaron de lo mismo. O sea, esto no es nuevo. No es algo que se le ocurrió ahora. Está pasando exactamente lo mismo. Porque, versículo 29, y este es el argumento que van a usar para acusarlo, argumento falso por lo demás. Antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Asia, Éfeso. ¿Les suena, no? Hoy eran del mismo lugar. O sea, obvio, porque lo conocían. ¿A quién pensaban que Pablo había metido en el templo? Y ese pensaban es para que nosotros entendamos que la acusación es falsa. Pero ellos dijeron, derechamente metieron a un griego en el templo. Y eso es blasfemia, herejía. Mátenlo. ¿A quién más acusaron de blasfemia? ¿No suena algo conocido, no? Por ahí, en Jerusalén. Y vemos cómo las historias se repiten porque el corazón del hombre no cambia. Siempre decimos, Dios no cambia, ¿sí? Bueno, el corazón del hombre tampoco. Wow, triste realidad para el hombre. Y están repitiendo la historia. Trófimo era uno de los acompañantes de Pablo en sus viajes. Interesantemente, fue uno que acompañó a Pablo hasta el final. En la última carta que Pablo escribe cuando está de vuelta ya en la cárcel en Roma, cuando ya se despide, las últimas cosas que están escritas de Pablo, va a decir, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Interesante que Trófimo estuvo sirviendo con Pablo hasta el final de sus días. Seguramente quería seguir enfermo, pero lo dejaron ahí en camita, ¿sí? No pudo en Mileto, no pudo seguir acompañando a Pablo, y de hecho Pablo iba a ser tomado preso nuevamente en Roma y ahí morir. Ok, quedamos en el 29, 30. Así que toda la ciudad se conmovió, no es que se conmovió con pena, no, fue azuzada, lo único que querían era matar a Pablo, tomar preso a Pablo, algo, pegarle a Pablo, lo que sea. Y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Cómo fue? Se juntó todo el pueblo, ¿qué hizo? Bueno, me queda mucho tiempo. Lo sacaron del templo, porque todavía consideraban el templo sagrado. ¿Era sagrado el templo en ese tiempo, no? A los ojos nuestros. No, era un edificio nomás, que después iba a ser destruido. Y vemos que esto tampoco es nuevo. Ve en el versículo 28, lo sacaron del templo porque lo consideraban sagrado, pero Jesús mismo en Juan capítulo 2 va al templo y ve cómo estaban comerciando para que los que compraran animales para el sacrificio, en vez de comprar los animales que Dios exigía, compraban cualquier cosa. ¿Sí? Le vendían los corderos cojos, lo que sea. Transformaron el templo en comercio, pero ahora se preocupan de sacar, según ellos, un hereje
del templo para no profanar el templo. La maldad humana recurre a los argumentos más increíbles. Versículo 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y tenemos la imagen allá con los efesios, ¿recuerda? Diana, es la misma historia acá, pero con el templo. Dice, y procurando ellos matarle, se le avisó ¿a quién? Al tribuno. ¿Y quién era el tribuno? Un funcionario romano. ¿Por qué? Porque tenían miedo de la ley romana. Ya habían sido aplastados algunos por Félix, y aquí podía ocurrir lo mismo, que vimos que se habían dado cuenta en Efesios que no era llegar a ser una asamblea, tenía que ser legal de acuerdo con la ley romana. Y eso lo tenían claro, pero la parte del Señor no, eso le importaba lo mismo. Es increíble, ¿no? Cómo dan vuelta las cosas. Miedo al hombre y no a Dios. Llevándolo a los tiempos de día, ¿podría veamos en este tiempo, la iglesia podría irse en contra de los judíos? ¿Se acuerda que les dije que guardaran el disco duro? Que no estaban proclamando en contra de Diana ni de las religiones, sino que estaban proclamando a Cristo. Entonces, ¿la iglesia podría irse en contra de los judíos y decirle, oye, ustedes están enseñando cosas que no son? ¿Cuántas veces estamos tentados a hacer lo mismo y a discutir con otros acerca de la fe? Y la palabra nos enseña que no. Dicho de otra manera, o en Hechos 4, recuerda que también lo habían tomado preso, llega Pedro a la iglesia, ¿y qué hace la iglesia? Ora. Y la oración que dice, Señor, tú eres soberano. Y eso es clave. ¿Qué está pasando? Estamos siendo perseguidos, pero dicen, Señor, tú eres soberano. Y vamos a orar a ti según lo que David dijo en un salmo. Y van a recitar el Salmo 2, ¿sí? Que todas las naciones se hagan en contra de Cristo. Y acá se han unido Herodes, Pilato, los romanos, los gentiles, los judíos, todos en contra de tu Cristo. Lo mismo que está pasando acá. ¿Y qué es lo que piden a Dios en la oración? Concédenos el predicarles la palabra, con denuedo. Predicar a Cristo. Estamos en un periodo de persecución. ¿Recordamos la iglesia perseguida? ¿A qué se dedica la iglesia perseguida? A votar los regímenes musulmanes, ¿no? No, a predicar a Cristo a pesar de los regímenes musulmanes. Y nosotros estamos llamados a lo mismo. Nosotros estamos en un contexto de mayoritario, aunque no pescan mucho, pero igual de iglesia católica. Muchos venimos de la iglesia católica. ¿Y qué vamos a hacer? Ir en contra de la iglesia católica. ¿A eso estamos llamados? No. Pregunta, si te invitan a un matrimonio, a un funeral en una iglesia católica, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cumplir los ritos católicos? Y es una pregunta que uno de repente no sabe cómo responder, ¿o no? ¿Qué hago? Pónganse todos de pie. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, nos ponemos de pie. Recitemos el Padre Nuestro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, eso no debe hacer. Dice el Señor, no hagáis vanas repeticiones en las oraciones. ¿Hacemos eso, no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Quedarnos callados nomás, pues. ¿Qué vamos a hacer? Y a veces orar por toda esa gente, ¿no? Señor, sálvalos. No sabe lo que hacen. No estamos llamados a romper el esquema, estamos llamados a predicar a Cristo. Y nosotros no solamente predicamos a Cristo hablando del Evangelio, sino también por medio de nuestra conducta. Cuando el Señor fue acusado falsamente de blasfemo, ¿qué dijo él? Nada. Y cuando Pablo lo toman preso acá, ¿qué dijo? ¿Qué ha dicho Pablo hasta aquí? Nada. Interesante reflexión para tomar en cuenta. A veces nosotros no tenemos que decir nada. ¿Qué vamos a hacer en Semana Santa? Comer carne. Un rico asado. Entonces, si uno piensa eso, decir, yo voy a comer carne, ¿está bien mi corazón? Mi preocupación tiene que ser esa, ¿está bien mi corazón? Porque el punto es, yo no estoy obligado a comer pescado y no comer carne, yo no tengo esa obligación, yo estoy en Cristo. Pero yo puedo comer por otro si quiero, ¿por qué tengo que estar yendo a lo contrario? Me explico el punto, ¿no? ¿Cómo está mi corazón?
No me gustan mucho los porotos, pero ese es otro tema. Eh, Hay un texto, disculpen que me demore un poco más, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, está la historia de Naamán, un sirio, un general sirio, que va donde el profeta Eliseo y es sanado. Y es impactante la historia porque él sabe que vive en una nación pagana con un rey pagano que adora dioses paganos. Y va a decir, de aquí en adelante tu siervo, le dice Naamán al profeta, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y en la nación donde él vive puede hacerlo, ¿no? No, no puede. Más aún por el cargo que él tenía, que era como el segundo a bordo de la nación. En esto, y mira lo que dice, en esto perdone Jehová a tu siervo. Y aquí está mostrando el corazón. Y este es el punto que yo quiero que aprendamos hoy. De hecho, el tema de hoy día, ¿se acuerda que es el corazón de la iglesia? ¿Es fruto en Cristo? Mira el corazón de Naamán. En esto perdona Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el tiempo de Rimón, un dios falso, o entrar en la iglesia católica, como tú quieras ponerlo, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando tal haga, Jehová perdone en esto a tu siervo. Yo tengo que hacerlo porque es mi obligación, pero no es mi corazón. Precioso, ¿no? Y él le dijo, el profeta, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Una linda historia que grafica un poco lo que está pasando en la historia de la iglesia en este tiempo. Voy a dejarlo en ascuas con qué pasó con Pablo. Se lo voy a tocar a la próxima escuela dominical, al maestro que le toque enseñar eso. Pero mi punto de día era, ¿dónde tenemos puesto el corazón? Y a veces empezamos a aprender cosas de la Biblia y cosas de teología y empezamos, disculpen la expresión, a agarrar a bibliazos al resto. Tú no sabes, guau, mira lo que dice acá, guau. ¿Estamos llamados a eso? No, no estamos llamados a contender en nada, nosotros estamos llamados a sumisión y a amar a los hermanos y a amar con compasión a aquellos que no conocen al Señor para que lo conozcan si el Señor nos usa a nosotros, sea que, como les dije, prediquemos de palabra o sea por nuestra actitud, porque somos sumisos al Señor y nuestro corazón está puesto siempre en Él. ¿A quién tienes que creer? Mi corazón está en Cristo y quiero que lo que se muestre de mí sea frutos de corazón en Cristo. Esa es un poco la idea. ¿Dudas, preguntas, consultas? Estamos todos para adentro. ¿A los niños cómo les fue? Vamos a hablar con la maestra. ¿A los medios cómo les fue? Bien, tenemos un alumno destacado ahí. ¿A los jóvenes cómo les fue? Bien, súper animado. Entonces, dadas las respuestas, vamos a enseguida pasar a tomar un rico desayuno y compartir unos con otros y orar para cerrar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que pongas ese corazón que enseña tu palabra en nosotros. Ayúdanos a entender que estamos llamados a mostrar a Cristo en la forma que tú desees que lo hagamos, en el lugar que tú desees que lo hagamos. Ayúdanos a no contender o no ser siervos contenciosos, sino siervos amorosos. Y sobre todo ayúdanos a aprender más de tu palabra para ser conformados más según ella al carácter de Cristo, que es fruto espiritual en nuestros corazones. Bendice este tiempo, Señor, lo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén.